Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, Cuando las Piedras Hablan. En este canal hemos pensado que hablar de arquitectura, acercarla más a las relaciones cotidianas de la sociedad es importante. Generalmente la gente no entiende cuál es el trabajo del arquitecto, ¿sí? El arquitecto realmente, algunos piensan, pues es el que hace los dibujitos, es el que le pone florecitas, es el que adorna las construcciones que hacen los ingenieros. Pero no, el arquitecto es precisamente aquel profesionista que se encarga de hacer el hábitat humano. Todo aquello que va en función de las actividades del ser humano. Antiguamente, el arquitecto era un producto de lujo. Estaba al servicio del poder, tanto religioso como político, como económico. Él trabajaba expresamente para las clases poderosas, ¿sí? Para las clases que determinaban los destinos de una nación. A partir de los procesos sociales que se generan con la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Revolución Industrial, todos estos procesos que van manifestando una importancia social de los espacios arquitectónicos, van a permitir que la arquitectura se vuelva, como dirían los políticos, democrática. O sea, que esté al servicio de los pueblos, de la gente común. En esos momentos se va a manifestar una serie de movimientos sociales que van ya a pensar en las personas no poderosas. Las primeras manifestaciones se van a dar a través de la creación de las industrias, de las fábricas. La fábrica, lógicamente, pues la hacía el arquitecto, pero se la hacía al dueño de la fábrica. Pero ya pensando, primeramente, en el proceso que llevaba a cabo la fábrica. O sea, ¿cuál es el proceso, la actividad, las diferentes etapas de una producción? Y entonces el arquitecto tenía que irla manifestando. Por eso las industrias se volvieron casi un reflejo, un envolvente de lo que se hacía adentro. Pero no nada más esto. La gente empezó a exigir que les dieran habitación. ¿Sí? Y algunos grandes urbanistas como Tony Garnier empezaron a pensar en que realmente, y esto no en función de las personas, sino en función de la producción, y pensaban, si la gente tiene que recorrer grandes distancias para llegar a la fábrica, pues van a llegar cansados y van a llegar tarde. Entonces propuso que se hicieran ciudades industriales. Se ponía una empresa, una industria, una fábrica, y alrededor de ella se construían casas para los empleados. Empezaron siendo grandes bodegones, pero poco a poco se fueron convirtiendo realmente en una ciudad. Y se fueron haciendo viviendas unifamiliares o multifamiliares, según fuera la capacidad de pago. A través de esta construcción de viviendas, también se exigió que lógicamente hubiese espacios para la educación. No toda la gente trabajaba. Había niños, había personas que no trabajaban. Entonces requerían de educación.
Y eso también en función de la empresa. ¿Sí? Si estaban mejor capacitados, pues funcionaban mejor para la empresa. Aparte de eso, las grandes jornadas originales de las industrias, pues hacían que los empleados se enfermaran. Y poco a poco también empezaron a decir, bueno, vamos a hacer centros médicos para que nuestra gente no se enferme, o si se enferma, se recupere rápidamente. Y así también nacieron los espacios médicos, las escuelas. Las creencias religiosas eran importantes. ¿Para qué? Para tener contentos y tranquilos a toda la gente que trabajaba ahí. Parece que una de las manifestaciones más grandes de la religión es el temor a Dios. Entonces, esto también iba en función de las empresas, pero también para beneficio de las personas. Entonces, se crearon centros religiosos. Y así fue como fue naciendo aquella ciudad industrial. ¿Sí? Y tenemos grandes ejemplos todavía en la actualidad en México y en el mundo. Entonces, esta función del arquitecto perdió su calidad de ser protagonista aristócrata del desarrollo del poder y se manifestó ya en las expresiones arquitectónicas para la gente común. ¿Sí? A medida que esto fue ampliando su rango de acción, pues fueron naciendo otro tipo de espacios. Nacieron los llamados fraccionamientos. Entonces empezó a extenderse la población y empezaron a crearse casas habitación para determinado tipo de personas. Y nacieron los fraccionamientos de lujo y los fraccionamientos de interés social y los fraccionamientos de interés medio. O sea, se fue de alguna manera manejando este estatus a través de la vivienda. Hacia los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando la destrucción masiva de las ciudades europeas se dio, se buscó la manera de poder restaurar todo aquello y dar beneficios a las ciudades. Se buscaron nuevos sistemas, se buscó crear una estructura que permitiera el mejor funcionamiento de la ciudad. Y así nacieron, a través de una serie de congresos que hicieron los arquitectos llamados de la arquitectura moderna, y que se mencionaron como los CIAM, ¿sí? Los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que buscaban precisamente soluciones más óptimas para las ciudades y para esa restauración tanto inmediata de la vivienda como de la economía. ¿Sí? O sea, Europa había quedado completamente devastada. Entonces había que volver a hacer industria, había que volver a hacer comercio, empresas, etcétera, para volver a revalorar la economía. Las CIAMs fueron creando una serie de estructuras para mejorar la ciudad y dijeron, la ciudad va a estar compuesta de cinco partes. Va a haber un espacio para habitación, va a haber un espacio para el trabajo. ¿Por qué? Porque la gente lo primero que tiene que hacer es vivir en un lugar. Para poder vivir en ese lugar tiene que tener dinero, ¿sí? Para poder pagar el lugar y todo lo que implica. Entonces hicieron los centros de trabajo. Pero además, para esos centros de trabajo se requería capacitación. Dijeron, bueno, el tercer subsistema se va a llamar educación. Entonces fueron generando estas áreas
en función de un sistema que llamaron ciudad, ¿sí? Y esas 5 áreas fueron habitación, trabajo, educación, recreación y servicios. Porque decían, para poder vivir hay que trabajar. Para poder trabajar hay que capacitarse. ¿Sí? Pero para poder estar trabajando, ejercitándose y viviendo, necesitan recreación. ¿Sí? Un punto importante que en un momento lo vamos a tocar, que va a ser ese espacio intermedio entre el trabajo y el habitar, que se llamó el ocio. Y por último, toda la gran gama de servicios que requiere una ciudad para poder funcionar. ¿Sí? El comercio, los bancos, la seguridad, los edificios de gobierno, etc. Todo aquello. Entonces, de esta manera se estructuró la ciudad a partir de estos 5 elementos. Se rompió con aquellas ciudades integrales que se iban formando a partir del desarrollo propio de la ciudad, y que la tiendita nacía dentro de una comunidad y que el mercado nacía dentro de la comunidad. Entonces aquí ya se fue planificando las ciudades y se les fue dando exactamente la función y el destino que merecía cada una de las edificaciones en una ciudad. Señores, muchas gracias, muy amables. Vuelvo a invitarlos, por favor, si les gusta la plática, háganos saber, ¿sí? Suscríbanse, manden sus opiniones, que se las contestaremos con muchísimo gusto. Gracias.